Hoy la discusión geopolítica mundial está en África. A ver. Y nunca pasó nada en África. ¿Viste? Siempre. O siempre nos dijeron que no pasaba nada. Así es. Siempre nos dijeron que no pasaba nada. Y la realidad hoy es que el mundo está en vilo con lo que pasa en África, con lo que pasa en el Sahel, con lo que pasa en Níger, que no es Nigeria. que no es además una discusión entre... ¿sabías este chiste? ¿Cuál? El Cuidado. Si en una competencia entre Níger y Nigeria, ¿quién gana? Níger. No, Nigeria porque IA. tiene IA. Qué tarde. Cuac. Yo hubiese dicho porque iría, porque ni siquiera salió. No. Mi pensamiento divergente. en otro Exactamente. Así entramos de este nivel, con este nivel de conocimiento entramos a discutir Níger. Hace un tiempo atrás, ¿sí? Como hace un tiempo atrás entramos a discutir Sri Lanka porque la geopolítica mundial se estaba ordenando en torno a lo que pasaba en ese país el mar Índico de Asia. ¿Qué está pasando, Betty, en Níger? ¿Qué está pasando en el Sahel? A ver, lo primero que quiero hacer es poder atarlo a lo que veníamos charlando, porque hablamos de un cambio de fase, hablamos de una nueva fase digital, de los procesos productivos, cómo se vienen transformando, cómo vienen apareciendo, si se quiere, otros sectores que intentan dinamizar la economía. Y esta discusión, que quizás pareciera estar alejada, como es la discusión de lo que está pasando en África, está muy atada a ese análisis de situación que en el primer bloque explicamos o intentamos aproximarnos. Y bueno, detrás hay de todo, ¿no? O sea, hay una discusión en términos políticos, en términos económicos, tenemos todo lo que tiene que ver con un entramado social que está emergiendo y que está mostrando, digamos, un avance, si se quiere, distinto, digamos, o disruptivo de condiciones que venían sucediendo, pero también está atada a la crisis energética, a la guerra de Ucrania. Así que, bueno, un poco contarles lo que significa cuando hablamos de Níger o el conflicto, que está atado, si se quiere, a un conjunto de conflictos que ya vienen sucediendo con mayor intensidad desde el año pasado, con diferentes sectores de esta zona que después vamos a poder observar en algunas placas y que nos muestran conflictos, como les decíamos, complejos, digamos, multidimensionales, que nos muestran justamente la aspiración o la esperanza por romper con todo lo que tiene que ver con lazos de dependencia a grandes potencias, ¿no? Y en el caso de África, la dependencia respecto a lo angloamericano y todo lo que tiene que ver incluso con Francia en sí como actor crucial, digamos, de este conflicto, es un poco lo que se está mostrando. Eso en primer término. Ahí es muy bien lo que dijiste vos, ¿no? Volvemos a la película, ¿no? Desde un tiempo a esta parte, en África viene sucediendo un proceso muy profundo, muy fuerte, de desanclar, ¿sí?, la neocolonialidad del imperialismo, del viejo imperialismo francés, ¿sí? Hoy, obviamente, íntimamente articulado al otanismo, ¿no? Al norte global, al occidente, ¿sí? Un proceso donde, sobre todo los países del Sahel, ¿sí?, del Sahel, de una región particular de África, que si ahí los compañeros nos ponen la placa, veamos a qué nos referimos, ¿sí? El Sahel es esa franja que corta, dicho mal y pronto, la cabeza de África, ¿no? El Sahel es esa franja que corta, es como una vincha de la cabeza de África, y cuando uno habla del Sahel, sobre todo habla de esa franja a la altura digamos, de la nuca, a la altura sería el centro noroccidental del continente africano. Cuando uno habla del Sahel, sobre todo habla
política, culturalmente de esa región, y que tiene que ver con una zona geográfica de transición entre el desierto del Sahara, que está hacia arriba, digamos hacia Marruecos, de lo que es la sábana y la selva africana, es decir, las regiones más húmedas del continente africano, ¿no? Es una región semiárida muy rica en recursos naturales, extremadamente rica en recursos naturales de todo tipo, desde el agua hasta el litio, hasta el uranio, ¿sí? Hasta la cuestión de la biosfera, de los recursos más vinculados a la cuestión productiva, agroalimentaria, forestal, ¿sí? Es una región excesivamente rica y que históricamente fueron colonias del imperialismo francés en el África, ¿no? Una historia que tiene, que arranca inicialmente con el comercio en las costas africanas de los países potencias europeos, ¿sí? Reino Unido, Holanda, Francia principalmente, pero también España, pero también Portugal, pero también Bélgica, ¿sí? Con el famoso genocida, el rey Leopoldo de Bélgica, que fue un gran genocida de los pueblos africanos, ¿sí? del Congo africano. Y esos, desde el siglo XVIII, el comercio europeo, el imperialismo, esa oligarquía financiera europea que comerciaba en las costas de África hasta que se dio cuenta que era más rentable invadir esos pueblos, esclavizar esos pueblos, traficar, comerciar, ¿sí? Mercadear con vidas humanas, ¿sí? Y esclavizando a esos pueblos que en muchos casos trajeron a la América para las explotaciones, ¿sí? Extensivas del café, de la caña de azúcar, ¿sí? Del tabaco, ¿no? de las grandes producciones vinculadas al latifundio, ¿no? Y que le dieron... Algodón. ¿Qué? Algodón. Al algodón, ¿sí? Entonces, ese imperialismo francés ocupó sobre todo esa región del Sahel, ¿no? Fueron en la repartición europea del siglo XIX, esa región del Sahel quedó para el imperialismo francés, como así quedó otra parte en Inglaterra, otra parte en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en España, ¿no? Se repartieron en África los muchachos. Sí. Como si fuera un banquete, ¿no? Y me recuerda cuando uno lee y se mete en la historia, me recuerda mucho a, bueno, cuando uno lee Scalabrini y Ortiz, claro, ¿no? Desde lo local, desde lo más latinoamericano. Y en nuestro caso, bueno, salvando las distancias, obviamente, pero ese imperialismo que en nuestro caso era el británico, ¿no? Y la construcción de los trenes, que, bueno, siempre lo hablamos acá porque constituye parte de la matriz agraria, exportadora, ¿no? De ese proyecto o ese modelo que siempre está pensando hacia afuera y de cómo primarizar nuestras economías. Y vivir bajo una dependencia total, digamos, donde no se puede industrializar el país. Recordaba eso cuando leía, ¿no? Que justamente tanto Francia como Gran Bretaña en África tuvieron el mismo modus operandi, ¿no? O sea, de sembrar o expandir, digamos, toda su potencialidad para poder extraer al máximo las materias primas y llevarlas a sus economías, ¿no? Y que las manufacturas sean producidas en sus economías, pero totalmente desde un plan netamente extractivo y que quizás en nuestras... digamos, latitudes y en nuestra historia, todo lo que tiene que ver con la gesta independentista fue un proceso, bueno, del siglo XIX, ¿no? Pero sí, acá cuando uno lo observa en África, esos procesos de independencia fueron mucho más tardíos, ¿no? Y eso también muestra el nivel, si se quiere, de ensañamiento, ¿no? De este imperialismo, que obviamente hasta hoy siguen esas condiciones totalmente también bajo una perspectiva racial, o sea, todo lo que uno observa en las condiciones de ese dominio, pero que hasta hoy siguen permanentes. Exactamente, y así como Norteamérica tomó nota de lo que había sucedido con la Revolución Cubana, recordemos que Cuba había sido el territorio más
dominado extensamente y era una neocolonia norteamericana. Francia tomó nota de lo que sucedió en Vietnam, tomó nota de lo que sucedía en Argelia, que era el país donde mayor ocupación militar, estrictamente militar, tenía en África, ¿sí? Más hacia el norte de África. Digo, Francia tomó nota de todo eso, tomó nota del surgimiento de los movimientos de liberación nacional, tomó nota que esos movimientos de liberación nacional construyeron y alimentaron el movimiento de los países no alineados, construyeron una alianza mundial, ¿sí? De los sectores subalternos del mundo, ¿sí? Que incluso eran hasta díscolos con la por entonces Unión Soviética, y en ese contexto Francia, muy inteligentemente, presionado por el contexto, presionado por supuesto por las luchas de los pueblos, dijo: hay que salir de las lógicas coloniales, imperialistas clásicas del siglo XIX y pasar a una lógica neocolonial. Y entonces sucedió esos movimientos de independencia, de descolonización de África, como si fuera un proceso pacífico, tranquilo y amoroso, ¿no? Y en el caso de los grandes países del G5 del Sahel, nos referimos a Níger, a Burkina Faso, que en ese entonces era el Alto Volta, a Chad, digo, a los países del G5 del Sahel, que eran colonias francesas, les otorgó una independencia prematura con gobiernos locales, nacionales, independientes, absolutamente títeres, mientras que le imponía, por ejemplo, al franco, ¿sí? Como moneda de esos países. Y que esa independencia francesa, en lo político, además fue cotizada con una deuda ultra onerosa, ultra leonina, que esos países todos los años tenían que pagar, ¿no? Y por supuesto que ese pago era el pago en recursos naturales, ¿no? Y esa es la historia de Níger desde 1960, cuando logra su independencia formal, su independencia política, pero no económica. 1960, es una locura. Es una locura. Es una locura. En los tiempos de la historia es un pestaneo. Exacto. ¿No? Y Níger es esa historia, ¿no? Níger es uno de los países más pobres del mundo. Está en el ranking, creo que en el cuarto lugar, de los países más pobres no del continente africano, del mundo, ¿no? Se habla incluso de que una persona vive o sea, están por debajo, digamos, de la extrema pobreza y sobreviven con menos de $2 por día. Entonces, ahí habla también de lo que significa el padecimiento, el dolor de ese pueblo y poder también traducir, cuando uno veía los videos, ¿no? Realmente ahí uno se pone a historizar, ¿no? Lo que significa y estos datos que no quedan solo en estadísticas, ¿no? Como dice Cachi, esto de que es uno de los pueblos que más ha padecido en términos de pobreza. Observamos también las condiciones, se habla de que el 70% de su población padece o está en una situación de analfabetismo. También se habla de, bueno, justamente una zona, como comentaba Cachi, geográfica muy rica en recursos naturales, y ahí vemos también, bueno, cuál ha sido el sentido político, ¿no? Por el que esta disputa en este sector o en esta tierra también prende las alarmas a nivel internacional, ¿no? En el caso de estos minerales, se habla de que justamente Níger aporta el 20% de la electricidad a Francia, ya que, bueno, como sabemos, Francia tiene una dependencia en relación a la energía nuclear muy fuerte. Ellos producen energía a través de centrales nucleares, es una de sus fuentes de energía principales. Y entonces estas condiciones o estos lazos, que si se quiere es paradójico, ¿no? O sea, que Francia dependa, ¿no?, de ese uranio, pero fíjense cuando los pueblos se organizan, lo que uno puede llegar a hacer, cómo los grandes imperios, estos grandes o estas grandes economías sufren
cuando se ve que sus dependencias, ¿no?, respecto a esos recursos naturales quedan justamente atadas por estas condiciones o este decir basta, ¿no?, de los pueblos. Y entonces, bueno, el 10% del uranio a nivel mundial se encuentra en estas regiones, en este territorio, y por lo tanto ahí hay un punto crucial, digamos, incluso para este momento que estamos hablando de una crisis energética a nivel mundial, pero en el que Francia es la principal afectada, ¿no?